con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Bueno, muy bien. Vamos a conversar ahora con el economista, es docente, también es escritor, Nicolás Litvinov. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Fernández, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, nos estamos metiendo en una semana. La semana pasada dijimos lo mismo y probablemente la semana que viene también, pero una semana importante para saber si el gobierno, con medidas nuevas que va a tomar, puede descomprimir un poco la situación. Personalmente creo que son medidas que son muy aisladas dentro del contexto de lo que se necesita, un poco más de confianza general. Me parece que es así, pero nos gustaría conocer tu punto de vista sobre el momento que estamos viviendo en economía, Nicolás. Sí, es como vos decís, pareciera que todas las semanas es la semana clave para ver qué es lo que va a suceder, y por ahora no tenemos muy buenas noticias en el frente financiero, que no es lo mismo que el frente económico, ¿no? Pero a mí me parece que esto es, de alguna manera, depende del contexto internacional y también de las medidas locales que se tomen. Estamos hablando más que nada, supongo, de lo que es tratar de contener a un dólar blue que parece no encontrar techo, ¿no? Y el Claro. mal humor y las dudas, incluso no solamente un tema emocional, sino que se está viendo a nivel precios en la economía, de alguna manera las asimetrías que produce esta suba del dólar blue tan fuerte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el gobierno, como decía, por un lado está el contexto internacional, que sería una mayor demanda por los productos argentinos para que haya más exportaciones, los exportadores puedan liquidar divisas y el gobierno tenga una entrada de divisas que aumenten las alcaídas reservas líquidas, ¿no? Que son las reservas del Banco Central, pero no las que se informan todo el tiempo, sino las que realmente tienen como poder de fuego para poder pulsear al mercado. Y por otro lado también que las medidas que se están tomando, hablamos de la baja de las retenciones, hablamos del anuncio sobre el potencial blanqueo que se haría también para poder obtener más divisas, bueno, que esas medidas empiecen en algún momento a surgir efecto. Lo único, esto es mi opinión y vos nos vas a decir la tuya, que puede ser distinta, por supuesto. Lo único que parecía ser un punto a favor de la gestión hasta ahora del ministro Guzmán era el tema de la renegociación de la deuda, pero a poquito de que se cerró, se vio que fue una negociación larguísima y que terminó resultando cualquier cosa. Inclusive la negociación que hicieron los bonistas ha sido muy mala. Se la pasaron discutiendo sobre algo que después se corroboró no iba a suceder. El precio de los bonos se derrumbó tremendamente, por lo menos hasta ahora. La Argentina le permitió descomprimir, pero no tomar los beneficios de haber cerrado una negociación. ¿Estás de acuerdo con eso, Nicolás? Mira, yo lo que creo es que cuando hablamos de los precios de los bonos o cuando hablamos del dólar blue, estamos hablando de del nivel de especulación de un mercado financiero al cual es imposible satisfacer, ¿no? Y más en el corto plazo. La Argentina viene con un historial crediticio, digamos, de un default, corralito, cepo, todas esas cosas que nos fueron pasando y de donde es muy difícil luego recuperar esa confianza. Entonces, el mercado financiero realmente no está tratando muy bien a la Argentina, no es algo de ahora, tampoco lo hizo durante el gobierno de Macri cuando se le daban todas las facilidades y se hacía todo lo que el mercado decía que teníamos que hacer. Entonces, por eso yo digo que economía mata mercado, ¿no? Y eso quiere decir que lo que necesita ahora la Argentina no es tanto llevarse bien con los acreedores o realizar políticas para que los cueveros del dólar blue hagan bajar el dólar, cosa que no va a pasar, sino que lo que necesitamos es que las medidas de reactivación económica que se están fogoneando en el medio de una pandemia brutal que estamos viviendo a nivel global empiecen a surgir efecto. Y eso yo creo que, bueno, es lo que se viene demorando. Hubo algunos amagues en meses anteriores, el mes pasado se frenó un poco, vamos a ver
cómo viene ahora. Yo creo que hay una reactivación económica que uno lo ve cuando sale a la calle, cuando mira los restaurantes, cuando mira lo que es la reactivación que se está dando en la construcción, la gente que está de a poco y tímidamente tratando de, sobre todo los que tienen algún ahorro en dólares, tratando de vender una parte de ese ahorro para poder hacer refacciones en el hogar, para invertirlo en aquellos sectores en donde se ve que las cosas están muy baratas, porque tampoco podemos decir que en la Argentina nada vale nada, ¿no? Si medimos hoy la economía argentina en términos de dólar blue, que para muchos es la medida exacta de dónde está el dólar y cómo son las ecuaciones de valor en la Argentina, entonces nada vale nada en la Argentina, porque los precios de las acciones, o mejor dicho, el valor de mercado de las empresas más importantes argentinas en términos de valor blue son insignificantes, ¿no? Y no tienen nada que ver con sus flujos de fondo esperado, con su tamaño, ni siquiera con el valor de sus activos. Entonces, me parece que hubo un overshooting, se llama en economía, o sea, una sobreactuación de lo que es esta suba brutal del tipo de cambio paralelo que estamos viendo, y que en algún momento se va a ir acomodando. Una tercera medida importante que se suma a estas que hablábamos de la baja de las retenciones y también del potencial blanqueo es la decisión ahora del gobierno de delegar en Martín Guzmán lo que sería un potencial ataque al tipo de cambio a través del contado con liqui, ¿no? Del dólar contado con liquidación, que es lo que se va a tratar de implementar esta semana, que quizás es una medida un poco más cercana a lo que puede valer un dólar libre en la Argentina, en términos de que opera mucho más volumen que el dólar paralelo, y por eso se le puede dar un poco más de confianza en que podría de alguna manera significar lo que está sucediendo. Nicolás, estamos acostumbrados a leerte en La Nación, por ejemplo, o alguno de tus libros que publicaste, Es tu dinero, es tu tiempo, o en tu portal, inclusive estudinero.net, sobre cuestiones más micro, más personales, más de finanzas personales, así creo que está bien dicho. Y desde ese punto de vista, ¿qué hoy en la Argentina? Bueno, las finanzas personales hoy de la gente se mueven al ritmo de un país que también, como estamos comentando, es muy volátil, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vimos fue una disminución general en los ingresos de la gente producto de la pandemia y de la caída de la actividad. Recordemos que el Producto Bruto Interno, no solamente de la Argentina, sino de todos los países del mundo, cayó entre 5 y 15 puntos desde el inicio de la pandemia, ¿no? Que es una barbaridad, algo nunca visto, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso hace que el ingreso de la gente haya caído, pero también cayó el consumo. Entonces, lo que se ve ahora es que la gente que ya venía invirtiendo más que nada tiempo en entender cómo funcionan las finanzas personales digitales, en términos de las cosas que se pueden hacer a través de las nuevas tecnologías, estoy hablando de los criptoactivos, del dólar sintético, de poder aprovechar promociones y descuentos que hay por pago con QR, de la monetización instantánea que te dan determinadas fintech cuando vos tenés pesos ahí líquidos depositados. Hay toda una serie de cosas que tienen con las finanzas digitales que están creciendo y esta pandemia les está dando todavía un espaldarazo para crecer todavía más fuerte, y la gente que se quedó con las finanzas analógicas y con los trabajos analógicos, bueno, son los que más están sufriendo todo esto que está pasando. Bueno, vamos a ver si esta semana entonces se define algo o tendremos que esperar a la próxima y a la próxima. Nicolás, muchísimas gracias, muy amable. No, de nada, gracias a ustedes por el llamado. Adiós. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con Nicolás Litvinov. Es economista, también es escritor, es docente, tiene su portal, su web estudinero.net, y además se lo puede también encontrar en La Nación escribiendo sobre finanzas personales bastante a menudo.